Hoy damos por hecho cosas que para nosotros son tan naturales como respirar. El saber dónde está nuestro familiar querido, el que esas personas sepan dónde estamos nosotros, enviar un mensaje de texto instantáneo o hacer una llamada, cualquier cosa, cualquier medio de comunicación para mantener al tanto a la otra persona de lo que estamos haciendo o dónde estamos, es hoy algo que uno lo mira así y dice, sí, ok, esto lo tenemos y se siente como normal, pero no era normal hace unos años atrás. Y ayer vi un artefacto aquí en los Estados Unidos que sí, yo sé que en cualquier otro país se usa todavía, no digo que no, pero que aquí es muy raro verlo. Por lo menos yo no suelo verlo en ninguna parte. Y ahí lo vi y me trajo esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes ahora. Soy Néstor Acosta, esto es Como Pienso Digo, un podcast donde te cuento las cosas, cómo las veo, cómo las creo, cómo las vivo. Y el artefacto en sí es, cacán, un teléfono público. Yo sé que hay países donde todavía se usa el teléfono público, donde es lo normal, pero en Estados Unidos no tanto. Un teléfono público con su casetita, un teléfono público con su recolector de monedas y que entiendo yo que no le haga falta porque era un teléfono de emergencias. O sea, aquí llamar al 911, incluso del celular, aunque no tengas mm, ningún plan activo. O sea, si te quedas sin datos o lo que sea, o se te acaban las llamadas o lo que sea, igual puedes llamar al 911 siempre, ¿no? Y aquello me llamó mucho la atención. Yo le explicaba a mi hija más o menos de qué era, qué era esa cosa prehistórica y ella, evidentemente acostumbrada a ver al día de hoy los teléfonos de papá y mamá, que son smartphones, pues se queda un poco como que asombrada, ¿no? Ahí le hice el cuento de los teléfonos de dial. Esto con la ruedita, con los metes el dedito con el numerito y dabas una vuelta, una media vuelta y todo ese cuento, ¿no? Y ella con los ojos así, como diciendo, wow. Entonces, eso me llevó a recordar que no hace mucho tiempo atrás, o sea, no estoy hablando de 40 años, estoy hablando de 15, 20 años, en Cuba, el teléfono público era lo normal para muchísimas personas. El teléfono como tal en la casa no lo tenía todo el mundo. Y eso empezó a llegar poco a poco. De hecho, al día de hoy, hacer un trámite para un teléfono para tu casa en Cuba tiene sus trabas. No se vayan a pensar. Y entonces se da la situación en la que tú a veces querías hablar con alguien. Por ejemplo, yo, no sé, tenía alguna noviecita o algo así. Que esa noviecita no tenía teléfono y yo tenía que esperar a que ella me llamara a un teléfono público si quería hablar conmigo o yo quería hablar con ella. Y no había forma, o sea, no había otra forma de avisarle, oye, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. No se podía, no teníamos celulares, o sea, no tenía tampoco palomas mensajeras, en fin. Y resulta que esto fue cambiando poco a poco, pero aquello da una ansiedad, el hecho de no poder contactar con una persona que tú quisieras contactar, porque no solamente eso, se daba el caso de que si esa noviecita llamaba a mi casa y yo por algún motivo no estaba, pues tenía que dejar el recado. Sí, dile a Ernesto que llamo fulana. Y claro, cuando Ernesto llegaba de nuevo a la casa, ¿cómo contactaba a nueva fulana? Pero si además llamaba a la casa y de casualidad alguien dejaba el teléfono desconectado, esa llamada, aunque yo estuviese en la casa, nunca entraba. Con lo cual nunca me enteraba que me estaban llamando. O sea, eran cosas que cuando tú las piensas ahora, tú dices, wow, ¿cómo podíamos vivir de esa forma? Pero vivíamos, ¿no? Evidentemente. Yo recuerdo enviar cartas por correo postal para hablar con ciertas personas en otras provincias. Yo recuerdo eso. Y eso es algo que al día de hoy, no, o sea, no. Es muy raro. No digo que no pase, ¿eh? Sí, claro, se mandan todavía cartas, pero más bien, por lo menos de nuevo en Estados Unidos, las cartas que tú envías son con pagos, con cosas más comerciales, no tanto como escribirle una carta a nadie a mano para que la lea, ¿no? Y entonces eso lo vemos hoy así tan natural, pero no siempre fue así. Este fin de semana yo terminé de ver una serie, una precuela de Yellowstone, una de las precuelas, porque hay varias, la que se llama 1923. Y en esta precuela, básicamente la historia, que está muy chula, por cierto, un poco trágica, pero chula, pues un personaje tiene que trasladarse de un continente a otro, ¿ok? Pero no solamente que se tenía que trasladar, sino que la correspondencia que recibía llegaba con 3 meses de tardanza, ¿ok? Entonces, imagínate enviarle a alguien en ese entonces un mensaje que sea más o menos importante o urgente. Esperar de 2 a 3 meses a que lo reciba, si lo recibe. Porque bien esa persona o no lee el mensaje, o el mensaje no llega porque el transporte en el que iba
en el barco que iba se hundió o le pasó algo. O sea, imagínense la incertidumbre de vivir eso. Y que si entonces esa persona decide regresar, no llega en 2 días, para nada. En dependencia de donde esté, tiene que hacer escalas, tiene que tomar varios métodos de transporte, tiene que ver si tienes dinero para pagar todo ese viaje y en qué clase puede viajar. Entonces, yo veía la serie esa y a mí me daba ansiedad. Y yo decía, pero ¿cómo podemos vivir de esta forma? ¿Cómo se podía vivir así? O sea, nos quejamos hoy de que si las notificaciones, que si las aplicaciones nos dan ansiedad, que si nos agobia, que si el estrés. No, estrés en aquel entonces. Que tú no tenías comunicación con nadie. Que lo más rápido que había era el telegrama. Pero el telegrama, en fin, era si encontrabas un lugar donde podías mandarlo y donde podías recibirlo. Y además era mucho más caro que un correo postal. Y que luego, para transportarte, si por ejemplo ibas de África a la costa este de Estados Unidos, Nueva York, para ir para la costa oeste, no es que ibas en avión, es que tenías que agarrar un tren que en dependencia iba haciendo escala por todos los estados y en dependencia, a como estuviera el clima, podía retrasarse o no. O sea, que en lo que enviabas una carta que se recibía, en caso que se recibiera, que se tomaba la decisión de virar para atrás, que regresabas, te tomaba fácilmente 5 o 6 meses. Hoy vemos esto y decimos, wow, hoy te hace falta ir a Europa y vas al aeropuerto, compras un pasaje, lo que sea, y boom, te montas en el avión y en 13 horas, 8 horas, 13 horas, qué sé yo, 15 horas estás en Europa. Cuando más vas para otra parte del mundo y te puedes demorar, qué sé yo, un día, a lo mejor, o 2 haciendo escala, qué sé yo, pero no te metes 3 meses, ni 4 meses. Yo sí viviría con muchísima ansiedad, claro, conociendo lo que conozco hoy, ¿no? O sea, si tú ahora me sacas a mí del 2026 y me llevas a 1923 y me sueltas ahí, yo no sé, a mí me da algo, me da algo porque es que no se puede vivir de esa forma, que va, sin tener comunicación con la gente, sin saber si la persona que viene en camino está bien, por dónde va, qué le está pasando, si le pasa algo. O sea, vean la serie, yo recomiendo que vean la serie para ver si ustedes sienten lo mismo, porque es que, oye, de verdad, es una cosa en fin. Y nada, era eso, que básicamente damos por hecho hoy cosas que las vemos así, pero que antes era peor, era mucho, mucho peor. Y no me puede decir nadie, no, es que vivíamos mejor, con menos estrés. No, negativo. Eso no me puede decir nadie a mí, porque eso no puede ser cierto. Entonces, nada, gracias por escuchar y hasta un próximo episodio.